Sí. Bueno, muchas gracias y para seguir el tema de medicina del sueño, ah, gracias por seguir despiertos en un sábado en la mañana. Y ese es un tema el cual a mí también yo hablo mucho en mis redes sociales, en la parte de educación, pues no solo es medicina del sueño, que es un tema que me apasiona, pero también está relacionada a mi otra especialidad, que es neumología. Era el... no, este, este, ok, no puedo- Ah, gracias. Y de ahí tengo que hacer... vamos a hablar sobre identificar los pacientes de riesgo, comprender las implicaciones de esta enfermedad y las opciones terapéuticas. Voy a empezar con un caso clínico. Es un varón de 67 años, el cual acude a la consulta de seguimiento por presión alta y que es difícil de controlar y dolores de cabezas. Lastimosamente no tiene una pareja y se desconoce si ronca, que es un signo cardinal de apnea del sueño. Y bueno, tiene síntomas como somnolencia diurna, se queda dormido fácilmente al leer y tiene un antecedente de accidente cerebrovascular isquémico. En el examen físico se encuentra que tiene obesidad mórbida, con su índice de masa corporal mayor de 40, una orofaringe muy estrecha y la circunferencia del cuello mayor de 17 pulgadas. Entonces, las opciones, ¿cuál es el mejor paso para la evaluación diagnóstica? Esta sí me tiene que contestar alguien. No, mentiras, no hay opción. Oximetría nocturna, cuestionario de stop band, polisomnografía, inicio empírico de presión positiva automática o iniciar tratamiento con estimulante. Y la respuesta es número 3, polisomnografía. La segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes condiciones no está asociada a la apnea obstructiva del sueño? Infarto de miocardio, derrame pericárdico, presión alta, accidente cerebrovascular o resistencia a la insulina. Y la respuesta es derrame pericárdico. Todas las demás sí está relacionado. Esta es una enfermedad crónica eh, muy que, como ya había hablado antes, es muy prevalente. En el mundo se calcula que más de 1 billón de personas tiene algún espectro de apnea del sueño. Como vamos a ver más adelante, no toda la apnea del sueño se tiene que tratar, pero por lo menos es bueno diagnosticarlo y ver qué nivel de severidad tiene y tiene un impacto significativo, como vamos a ver más adelante. Eh, la mortalidad en la apnea severa no tratada, bueno, perdón, el apnea del sueño moderada severa, que se calcula con el um, apnea hypopnea index, mayor de 30, se ha asociado a un aumento de mortalidad general. La epidemiología es mayor en varones, generalmente más que en mujeres, pero una vez que las mujeres llegan a menopausia se equilibra y el riesgo es mayor. Y no es muy diagnosticado en mujeres. Eh, mm, en las mujeres se presenta más que nada con insomnia. Y de nuevo, insomnia a veces no significa simplemente no poder dormir. Puede puede tener otros problemas aparte de insomnio, por ejemplo, apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, etcétera. Fisiopatología, y aquí no sé si puedes aprender el video. Sí, lo puedo. La apnea del sueño, la fisiopatología, básicamente un relajamiento
durante el sueño, en el cual los músculos y los tejidos blandos, incluyendo la lengua, que es un músculo, en la noche se relajan tanto que hacen que la cavidad orofaringea, you can puedes ponerlo, ¿lo puedes prender? Sí, ahí creo que es ahí. Básicamente en este MRI se muestra cómo la vía aérea, cuando está durmiendo, está abierta, pero en algún momento se colapsa tanto que no deja seguir el flujo de aire, se interrumpe. Y el oxígeno baja en la sangre y eso causa una inflamación crónica por la baja de ese oxígeno. Tal vez el oxígeno no baje tanto y la apnea no sea tan leve, pero como vamos a ver, apnea leve también puede causar problemas de calidad de sueño y problemas en general en la calidad de vida. Podemos seguir al siguiente slide. Ahí le hago clic. Ahí está, perfecto. Como vemos, esto es una inflamación crónica eh, por la baja de oxígeno que libera radicales libres y hace un daño endotelial. Como vamos a ver, está relacionado a problemas crónicos en los otros slides. Eh, en niños se ha visto también que en niños también pueden presentar apnea del sueño. Esto no es un problema de adultos nada más. En niños tiene la patología más que nada son las amígdalas. Cuando generalmente en los niños hasta 8 años tienen las amígdalas tan grandes que no pueden respirar y causa apnea del sueño y baja de oxígeno. Y sacando nada más las amígdalas puede ayudar a que el niño tenga un mejor desarrollo. Eh, Y bueno, hay otros trastornos aparte de la apnea del sueño, la apnea central, que ya no es un problema mecánico, es un problema de regulación del CO2 y el oxígeno, que no voy a tocar en este tema por ser tan largo, y hipoventilación, que puede ser por obesidad o problemas respiratorios como EPOC, en el cual ya hay una retención de CO2 no solamente durante el dormir, pero también durante el día. Pues obviamente, por ejemplo, en el caso de la obesidad no se va a ir simplemente, se va a presentar en la noche, sino que el paciente no puede respirar y se retiene un CO2 eh, crónicamente. Factores de riesgo. El mayor factor de riesgo es obesidad, obviamente, pero este es un mensaje que quiero aclarar. No todos los obesos, no hay que ser obeso para tener apnea del sueño. Hay pacientes que pueden tener un índice corporal muy bajo, menos de 25, y todavía tener apnea del sueño, porque también hay factores de rasgos hereditarios y faciales. Eh, También la edad, obviamente a mayor edad va a haber pérdida de la tonicidad de los músculos y eso es un factor de riesgo. Tabaquismo, como ya había hablado, también es mayor en varones que en mujeres hasta la época de menopausia. De nuevo, obesidad es un factor de riesgo principal. Obviamente, a mayor peso, mayor riesgo de tener obesidad. Bajar de peso va a ayudar en ciertas personas, pero tal vez es lo que le digo a mis pacientes. Los pacientes a veces piensan, oh, voy a bajar de peso y no voy a tratarme de esto, pero lastimosamente hay otros factores que a pesar que uno baje de peso, todavía puede tener un apnea del sueño residual. También, por ejemplo, lo que estaba hablando, alteraciones craneofaciales, el cual, por ejemplo, en este paciente tiene la mandíbula no tan desarrollada y eso hace que la predisposición que tenga una vía aérea mucho más delgada o cerrada. En el examen físico ya habíamos hablado un poco en el caso que presenté, obesidad, también el tamaño del cuello,
retrognatia, que ya lo había presentado, la orofaringe más estrecha. Eh, en el caso de adultos, de nuevo, las amígdalas no tienen mucho un tema fisiopatológico, es más en niños, a pesar que los adultos pueden tener amígdalas grandes, no representa tanto un problema y sacar las amígdalas tal vez no ayude a la apnea del sueño. Algunas condiciones médicas que están asociadas, de nuevo ya habíamos hablado, accidentes cerebrovasculares y es bidireccional. Pacientes con apnea del sueño tienen mayor riesgo a tener accidentes cerebrovasculares, problemas de presión, dificultad de presión, control de la presión alta, problemas de diabetes, etcétera. Durante mi examen físico veo cómo la clasificación de Malampati puede ayudar. Obviamente la clase 3 y 4, el cual vemos el pasaje de las vías aéreas, tienen mayor riesgo. Y vamos a hablar un poquito de diagnóstico ahora. Obviamente la historia clínica es muy importante. Hablar sobre si el paciente está roncando, obviamente al paciente le pregunto, pero también a la pareja. Tengo los hombres generalmente o mujeres tienen hay mucho estigma acerca del ronquido y es algo normal, pero puede ser un síntoma de problemas más agudos. El 70-80% de las personas que roncan tienen algún nivel de apnea del sueño. Vamos a pasar ahí. Vamos a pasar esta parte. Vamos a hablar un poco de la polisomnografía. Este es el gold standard de diagnóstico. Básicamente, decimos al paciente que vaya a un laboratorio y van a dormir durante la noche. Vamos a medir electroencefalograma, vamos a medir que también está el flujo de aire y cuando el flujo de aire se interrumpe, qué tan bajo el oxígeno baja, cuántas veces dejan de respirar, el esfuerzo que hacen y también el movimiento de los músculos. Entonces, en verdad vemos muchos parámetros, pero el problema, la desventaja de esto es que puede ser muy caro, necesitas también un técnico que esté toda la noche y obviamente es dificultoso para el paciente, especialmente para los pacientes, los niños o pacientes geriatras, ¿no? Geriatras, perdón, adulto mayor. Es por eso que con la venida de el estudio de sueño domiciliario ha sido una revolución porque ya no se está mandando a los pacientes, sobre todo para la apnea del sueño, no se necesita mandarlos al laboratorio. Ahora tenemos mucha tecnología, hasta relojes no los relojes naturales, pero los relojes que podemos comprar comercialmente sino que especialmente van a medir cuántas veces deja de respirar el paciente. Por ejemplo, ahí tenemos uno que es muy popular que se llama el Watchpad y es con tecnología de tonometría que mide eh, el flujo arterial. Un poco de terminología, como habíamos visto, se mide cuántas veces se deja de respirar por un término que se llama apnea, el índice de apnea e hipopnea. Apnea es cuando el paciente deja de respirar completamente, hipopnea o hipopnea es cuando el paciente, el flujo baja, pero no se para completamente, pero el oxígeno baja también. Y otro término no muy conocido que se llama el esfuerzo de respiración que hace el paciente, que no es tanto como que se deja de respirar, pero sí hay una variación en el flujo que hace despertar al paciente durante el sueño, o arousal le decimos. De nuevo, se clasifica en leve, moderado y severo. Leve puede ser entre una apnea de 5 a 15 y menor de 5 es normal, de 5 a 15 es leve, pero si se presenta, lo tratamos eso simplemente si el paciente tiene síntomas o tiene otras comorbilidades como dificultad de controlar la presión, problemas cardíacos, etc. Y se ha visto en estudios que de moderado a severa a pesar que no tengan problemas,
esos pacientes tienen un riesgo muy alto de tener problemas de derrames cerebrales, dificultad de controlar su presión, diabetes, como vamos a ver en los siguientes slides. Voy a ir un poquito más rápido porque tengo más otros slides. De nuevo está relacionado a problemas de dificultad de controlar el ritmo cardíaco, porque hay una baja de oxígeno y eso irrita el corazón. Eh, Dificultad de controlar la presión alta. Se ha visto que el tratamiento al apnea del sueño ayuda a pacientes a bajar los medicamentos, por ejemplo. Infarto agudo, arritmias cardíacas, fibrilación auricular. También hay un riesgo mayor en estos pacientes de moderado a severo de tener derrames cerebrales. También es muy importante en los pacientes adultos mayores también tratar de descartar esto porque pueden tener mayor riesgo de deterioro cognitivo. Y sobre todo, por lo menos en Estados Unidos, las entidades tratan de descartar este problema porque se ha visto que es de seguridad pública, pues los pacientes que tienen apnea del sueño tienen mayor riesgo de accidentes de tránsito y de quedarse dormidos. Tienen los pacientes con apnea del sueño tienen mayor resistencia a la insulina. Vamos a pasar esta parte. También hay mayores complicaciones perioperatorias. Esos pacientes, de nuevo, cuando duermen, todos los músculos se relajan. Se imaginan si le damos anestesia, estos pacientes, los músculos se relajan tanto, sobre todo los pacientes con apnea moderada o severa, que tienen complicaciones post-anestesia. Se le quita el tubo de intubación y todos esos músculos colapsan y los pacientes tienen esa bajada de oxígeno y pueden tener arritmias cardíacas, dificultad de intubación, aumento de estancia hospitalaria, etc. Vamos a hablar un poquito de tratamiento. Obviamente el tratamiento, el gold standard es el CPAP. ¿Qué es el CPAP? Seguro muchos los han visto. Son estas máscaras que están conectadas a una máquina de presión positiva. Básicamente cuando están durmiendo, la máquina les va a botar aire y va a ser como alguien que abriera la vía aérea cuando estén durmiendo. Obviamente en algunos pacientes el mayor problema acá es la adherencia, ¿no? Muchos pacientes no van a querer tratar esto o lo tratan y es tal vez un poco dificultoso. Pero la mayoría de mis pacientes, por lo menos, sí he visto, sí, algunos, sobre todo los que tienen apnea moderada y severa, cuando lo prueban, sienten cómo es dormir bien. Estos pacientes han tenido este problema tan crónicamente que se han olvidado qué era dormir bien. Entonces, en esos pacientes la adherencia es mucho más alta. Chu, doctor, un minuto. Ya, gracias. Y bueno, voy a pasar un poquito a los tratamientos, al último tratamiento que ha revolucionado mucho, por lo menos mi práctica, que es antes no tenía ese slide, que es el tratamiento farmacológico. Antes no había tratamiento farmacológico. Ahora sí, con este medicamento en 2024 que se aprobó para bajar de peso, que son los GLP-1, GP, que ayudan a bajar el apetito y a bajar considerablemente el peso. También creo que tiene una función no solamente de bajar de peso, pero también se ha visto que disminuye la inflamación y es por eso que a muchos de mis pacientes también los empiezo en este medicamento. Bueno, con eso es todo. Muchas gracias por su atención.